El Principito. Cuando tenía 6 años, vi un magnífico libro en la tienda que se titulaba Historias vividas y mostraba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se decía, las serpientes boas se tragan a su presa entera, sin masticarla. Luego, ya no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en mi casa de pequeño sobre la aventura de la selva virgen y, finalmente, conseguí trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Presenté mi dibujo a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me respondieron que las personas mayores no tienen miedo más que de las serpientes boas y de las serpientes venenosas. Pues bien, yo, a las serpientes venenosas, las tengo miedo también. Luego, les mostré mi dibujo número 2. Y, con eso, tuve la suerte de obtener la recompensa de una exaltación que me resultó desconcertante. Esos son un sombrero visto desde arriba. Volví a dibujar un dibujo con un número 1 para explicarles que eran las serpientes boas vistas por dentro. Después de un esfuerzo más razonable, pude lograr este dibujo. Lo presenté con el mismo a la persona mayor y le pregunté si mi dibujo le asustaba. Me respondió, ¿por qué ese sombrero tiene un cierre relámpago? Mi dibujo no representaba un sombrero en absoluto. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el elefante. Les dibujé con cuidado el elefante por dentro. Esto lo repetí para las personas mayores y ellas me aconsejaron dejar de lado los dibujos de serpientes boas, abiertas o cerradas, y aplicarme a la geografía, a la historia, al cálculo y a la gramática. Fue así como abandoné, a la edad de 6 años, una espléndida carrera de pintor. Había sido desanimado por la falta de éxito de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas mayores nunca entienden nada por sí mismas y es agotante y molesto para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. He aquí el dibujo número 3. Fue rechazado también. Como todas estas personas mayores eran con un poco ridículas en su modo de hablar, juzguélas como un poco ridículas. Así, me abandoné a la ciencia, abandoné los dibujos de serpientes boas y de serpientes abiertas o cerradas, y me puse a estudiar, primero la geografía, luego la historia, el cálculo y la gramática. En los mayores, entonces, observaba siempre la imbecilidad. Resumaba de imbecilidad por todos los poros. Y el primer dibujo, y el segundo y el tercero y el cuarto, se los mostraba siempre a las personas mayores y les preguntaba, ¿es esto lo que les da miedo? Quisiera poder poner en mi libro a la vez una declaración solemne, desde el comienzo, que permitiera a las personas mayores que me leyeran librarse de una vez de la tentación de librarse de mí. A veces se veían acometidas por un sentimiento de arrepentimiento y me confiaban con un tono ligeramente irritado, pero, si es un sombrero lo que hay en tu dibujo número 1. Procuraba entonces hacerles comprender, con toda dulzura, que no era un sombrero lo que había en el dibujo número 1, sino una serpiente boa que digería un elefante. Entonces siempre tenía miedo de que me tomaran por chiflado. Exponía el dibujo número 2 con todas mis fuerzas. Desgraciadamente, los adultos son siempre incapaces de comprender cualquier cosa por sí solos, y es agotador, para los niños, darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que cambiar de oficio. En el gran libro sobre las profesiones que había visto entonces se decía, las profesiones se encuentran en todas partes, el mundo está lleno de gente que sale de las estaciones de ferrocarril. Así es que me convertí en aviador, tenía necesidad, en fin, de grandes viajes, de conocer gentes importantes. He aquí, pues, el dibujo número 4. Las personas mayores me aconsejaron abandonar mi carrera de pintor a la edad de 6 años y no dedicarme más a la pintura, cosa que, por suerte, hice.
Desde entonces, ya no me preocupé más de las personas mayores. Me parecen algo demasiado extravagante en sus ideas. Siempre hablan de cosas demasiado complicadas. Como, por ejemplo, me explicaron, te has convertido en un hombre. Los hombres, en la Tierra, tienen 4 cosas principales: eres un animal doméstico. Estás interesado en las gallinas. El problema es conocer las gallinas, si están siquiera el huevo.